Buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto que estén acá. Y bueno, pues este es el quinto capítulo de esta serie, como decía un expositor de esta temporada de Netflix. Es la temporada de las NIF y vamos en el capítulo 5 de la temporada y les anticipo que va a estar padrísimo. Van a quedar con ganas de seguir viendo los que siguen. Y bueno, pues estamos acá con un súper expositor que yo le agradezco la verdad muchísimo, aparte haciendo sinergia con otra región, que siempre nos acompaña. Entonces, pues déjenme les presento al contador público certificado José Miguel Perales Muñoz. Él nos acompaña desde, les decía, la región centro-occidente y tiene toda la expertise en esta cuestión de las NIF y segurísimo vamos a aprender mucho ustedes y yo también, que andaré cerquita aquí para todo lo que se ofrezca, contador. Ya Pues, sabes, el agradecimiento total, siempre dispuesto a apoyar en eventos de jóvenes, sin importar las regiones, los colegios y todas las cosas. Si estamos ahí, siempre te digo, son para los muchachos y buscas un espacio y te vienes y te sumas. La verdad, eso no hay nada con qué pagártelo, te lo agradezco infinito. Y bueno, pues aquí están llegando ya los chicos de todo el país para escuchar esta parte de la serie C. perfecto. Muchas gracias, contadora Celi, por la invitación de estar en estos eventos. Ya habíamos estado ahí hace un mes, ¿no? Por ahí, tiempecito, con otro evento y ahora con este ataque a las NIF, ¿no? Lo que, sí, mira, desde Puebla te saludan. Y Sí, pues sí, la verdad es que habías estado, pues es que estás chavo, yo ya estoy viejita y amablemente nos acompañaste con tu experiencia de presidente en los 30. Y aparte, pues ya ves que nos contabas cómo había sido en aquellos tiempos de pandemia, todo lo que habías tenido que hacer para sacar adelante tu encargo y la verdad disfrutamos mucho en el mes de mayo esta charla que tuvimos y bueno, tan lo disfrutamos que ahí vamos otra vez solicitando tu apoyo y mira, aquí estás nuevamente. Muchísimas gracias. no, de qué andamos para todo en pro de los jóvenes, ¿no? Que son el futuro de esta bonita profesión. Y Y aquí van a ir llegando y para no entretenernos van le llegando, los vamos damos. accesando y ahí vamos sumando. Perfectísimo. Vamos a platicar. Hoy tocan por ahí otro grupo de NIFs de la serie C. eh, y voy a compartir. Antes de arrancarnos con estas normas que les decía que les traje les voy a explicar al ratito una metodología, resumen, para que al final hagamos un resumen de ese tipo de cada NIF y al final en esos cuadros, resúmenes, guías, con eso vamos a explicar esas tres NIF. Pero al final lo que vamos a ver ahí son conclusiones de la lectura de estas NIFs. Y para poderles mostrar esa metodología, sí tengo que asegurarme de que conozcan lo siguiente y lo vamos a dar una repasadita. Como pueden ver aquí, si alcanzan a ver la pantalla, ustedes me dicen si la ven, si Sí, ya se está contador, proyectando, muy perfecto. clara. Vemos aquí una estructura, dice estructura de cada NIF. Desde el 2011, el CINIF se propuso que todas las normas que surgieran a partir de esa fecha iban a tener la siguiente estructura. ¿Qué es una introducción? Y a partir de la introducción hay párrafos ya prenumerados. Es decir, cualquier norma que veamos, por ejemplo, si tienen sus NIF por ahí y ven la C6 en su párrafo 20 te va a hablar del alcance. En el párrafo 50 de la presentación, en el 70 de la vigencia y en el 80 transitorios. Es decir, esta estructura que ahorita vamos a platicar que hay en cada apartado, es una estructura que se decidió mantener así.
Hay muchas NIFs que no tienen esta estructura, pero ¿por qué no la tienen? Porque no se han reformado desde el año 2011, como por ejemplo el C1 es uno de estas NIF que si ustedes los ven van a tener, sí va a tener esta estructura, pero va a estar numerada del párrafo 1 al 20 y algo, ¿no? Pero todas las NIFs de ahí en adelante tienen esta estructura. Entonces, la metodología que vamos a ver al ratito se basa en parte de esta estructura. Entonces, les voy a platicar poquito de esto para que quien no tenga bien el contexto lo tenga, porque cuando entremos a ver a estas NIF C8, C9 y C11, no tengamos ningún eh, tema pendiente. Mire, todas las NIF van a tener una introducción. En esta introducción nos van a hablar de un preámbulo de la norma. ¿Cuáles fueron las razones que motivaron al Consejo, al CINIF, para emitir la norma? A lo mejor una actualización, a lo mejor se están surgiendo situaciones económicas distintas, como por ejemplo las criptomonedas, cambios que trae la norma respecto a la norma anterior cuando hay una modificación. También nos va a hablar en la introducción un párrafo de esta NIF de la que se esté hablando, qué parte del marco conceptual se tomó en cuenta para su elaboración. Y también nos va a decir un párrafo de los párrafos introductorios. Todos estos párrafos van a estar numerados como IN1, IN2, IN3, IN4, IN5 de la convergencia. ¿Qué es esto? ¿En qué esa norma de información financiera es igual o difiere de su equivalente de manera internacional? Entonces, ahí es lo que vamos a encontrar en convergencia, esa parte, ¿no? Si ustedes se pusieran a ustedes, que se los digo a ustedes que están estudiando, si ustedes se pusieran a hacer un resumen los párrafos introductorios de convergencia e hicieran un orden y agruparan si las normas son iguales a las internacionales o en qué difieren, tendrían un excelente trabajo hasta de titulación. Y el hecho de leer estos párrafos te va a dar ese conocimiento de decir la norma internacional y la mexicana en que son diferentes. Y entonces al leer la mexicana se entiende que sé la internacional y si conozco la diferencia, pues imagínense, podemos decir que conocemos de normas internacionales. Todas van a traer un objetivo, algunas NIF, su objetivo es dar solamente normas de revelación, otras normas de evaluación, otras normas de presentación. Habrá otras normas que su objetivo sea el establecer un método contable. Entonces, eso lo vamos a encontrar siempre en los párrafos 10. En los párrafos 20 vamos a encontrar a quién le aplica la NIF. Puede ser que ahí se nos explique por tipo de entidad, lucrativa, no lucrativa o pública. Pública quiere decir que cotiza en un mercado de valores. O también vamos a encontrar aquí excepciones. Por ejemplo, si estamos analizando la NIF de ingresos, la D1 me va a decir, a estos ingresos no le aplica la D1, pero al resto sí. Entonces, también en el párrafo de alcance nos va a hablar de excepciones. El 30, definición de términos, siempre las NIF te dicen, para que comprendas mejor esta NIF, tienes que conocer estos términos, por ejemplo, valor neto de realización, valor razonable, entidad no lucrativa, etcétera. Cada NIF va a traer sus propios conceptos. Es como una guía de decirte, cuando vas a leer la norma, te vas a encontrar con estos conceptos. Te sugiero que los leas antes. Bueno, el libro de las NIF va a traer al final un glosario de términos y ahí podemos consultarlo. Y luego viene algo muy importante, chicos, que esto, si ustedes lo logran ver, analizar, van a tener las NIF dominadas. Y la siguiente ya no va a ser el ataque de las NIF, contador Araceli, va a ser el dominio de las NIF. Váyale poniendo este título al siguiente evento. Fíjense, todos los párrafos 40 de cualquier NIF
me van a hablar de las normas de evaluación. Bueno, no de todas las NIF, de las NIF que establezcan en su objetivo establecer bases, normas de evaluación. Anotado, contador. Anotado, Ya, ¿va? ya listo el Va a ser título. el dominio de las NIF, ya no va a ser el ataque, ahora ya va a ser el dominio, ¿no? Y si ustedes, fíjense, aprenden estas 7 bases de evaluación, van a dominar cualquier NIF. ¿Por qué? Porque si yo voy a leer la C6 al párrafo 40, me va a decir, las propiedades planta y equipo deben valuarse a su costo de adquisición. Costo de adquisición es una de esas 7 bases de evaluación, por eso aquí le puse 7. Si voy a leer inventarios en el párrafo 40, la NIF C4 me va a decir, los inventarios se deben evaluar a su costo de adquisición y su reconocimiento posterior debes de analizar su valor neto de realización. Valor neto de realización es otra base de evaluación. Entonces ahí van 2. Y si nos vamos a la C17, por ejemplo, que a lo mejor van a ver después, te dice, eh, las propiedades de inversión deben evaluarse en su reconocimiento inicial a su costo de adquisición. Y luego te dice, y en su reconocimiento posterior, tú decides si lo haces a valor razonable, esa es otra base de evaluación, o a su costo. Criptomonedas, te dice a su valor razonable. Es decir, cada NIF que ustedes quieran, de la C1, C2 hasta la C22, y luego la parte de la serie D, nos va a hablar en los párrafos 40 de la evaluación. Son 7 de las bases de evaluación. Entonces, chicos, si ustedes dominan esas 7 de evaluación, ahorita les pongo abajo una imagen con las 7, pues lea cualquier NIF que quiera leer. Voy a saber cómo debo de evaluar ese activo, ese pasivo, ese costo, ese ingreso, ese gasto. Ahorita hablamos de esas 7 bases de evaluación. Normas de presentación viene refiriéndose al lugar en el que va el rubro del que estamos hablando y cómo le debo de llamar al renglón. Por ejemplo, el efectivo te dice, todos los bancos, caja, metales preciosos deben de llamarse efectivo y equivalentes de efectivo. Yo no le puedo llamar al rubro caja, no le puedo llamar bancos, no, la norma me está diciendo ahí expresamente se debe de llamar efectivo y equivalentes de efectivo. Entonces, los párrafos 50 de la NIF que yo quiera que le vaya a leer de la C1 a la serie E, que voy a encontrar cómo se debe de llamar el rubro de acuerdo a la norma que estoy leyendo. Ya si nos vamos a revelación, en revelación que vamos a encontrar normas de qué, de revelación, que quieren decir en otras palabras, notas a los estados financieros. La NIFA 1, en su capítulo 80, nos dice, ojo, que las notas a los estados financieros deben de tener un orden. Y la nota número 1 es una declaración. ¿Una declaración de qué? De amor a las NIF. ¿Por qué de amor a las NIF? Porque en esta primera nota debe más o menos va así, ¿no? La entidad cumple cabalmente lo establecido en las normas de información financiera. Más o menos, ¿no? Palabras, puedes ponerle más, pero estás diciendo que estás cumpliendo cabalmente. Y en la nota número 2 vas a hablar de la entidad, oye, ¿a qué se dedica la entidad? ¿Dónde está ubicada? Sus principales líneas de producción o de productos o de servicios. Y en la nota número 3 vas a hablar de tus principales políticas contables, que a lo mejor pueden ser las propiedades planta y equipo, las criptomonedas, el efectivo, las cuentas por cobrar, etcétera. Vas a hacer ahí un resumen de tus principales políticas. Y ahora sí, a partir de la nota número 4, vas a hablar de los rubros de los estados financieros, empezando por el balance general, porque es el primero que se presenta, y empezando por el efectivo, y entonces el efectivo va a ser la nota número 4. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo, un ratito. Y entonces la nota número 4 vas a empezar con el efectivo y se va a ir corriendo el número de notas hasta que acabes con el estado de resultados. Puede ser que llegues a 20 notas, a 25, o bueno, puedes llegar a veces a más números. La vigencia, pasándonos al párrafo 70, te va a hablar de a partir de cuándo esta norma entró en vigor. Los transitorios, como igual que en la parte fiscal, te van a decir si cuando entró esa norma
hubo algún aspecto transitorio que te permite a lo mejor, como bien lo dice su nombre, ¿no? Brincar de un año a otro, ¿no? Hacer esa transición. Los apéndices, vamos a encontrar apéndices que son ejemplos, guías. Sin embargo, comentarles que solo el apéndice A de la NIF de 3 es el único apéndice en todas las NIF que es normativo. Todos los demás apéndices no son normativos. ¿Qué quiere decir? Que si viene un ejemplo, por decir del arrendamiento, yo no puedo decir que eso es norma, ¿no? Y que se debe hacer así como viene en el cuadro. No, eso es solo un ejemplo. Te lo puedes hacer de otra forma. Y vienen los apéndices también de bases para conclusión. Cuando sale una nueva NIFA a auscultación, el CINIF lanza un periodo que normalmente es de 3 meses. Hay veces que ha sido de un mes en las mejoras, o hay veces que requiere que sean 6 meses, como cuando fue el nuevo marco conceptual. Entonces, esas bases para conclusiones, el CINIF recoge todos estos comentarios que hacen los usuarios de la información financiera hacia el propio CINIF, ¿no? De las lecturas, de los análisis, de las investigaciones que hacen sobre lo que está en auscultación. Y en estas bases se pone el fundamento de por qué sí o por qué no se aceptó alguna situación enviada por los usuarios. Muchas veces participan despachos, universidades, personas independientes, etcétera. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda de este cuadro? Chicos, que pareciera muy sencillo, pero para mí que si alguien sabe esto y logra, este, lo logra aterrizar en este ataque a las NIF, hombre, después las va a dominar. ¿Alguien, algún comentario, algo que alguien anímense, chicos, porque no me gusta estar aquí hablándole aquí a la pantalla nada más. No, no, este, igual los invito a quien pueda, prenda su cámara porque ya me gusta contar chistes porque ya no sé si se ríen o no. Son medio callados, pero al final ya te preguntan por la experiencia de la temporada. Vamos a darle entonces, cualquier cuestión, pónganle ahí, dice estoy escuchando. Perfecto. Sí, porque les digo, cuando no activamos la cámara, luego sí me siento así de que, híjole, estaré aquí hablándole a... Pero bueno, sé que los que están aquí estudiantes, sé porque, que están aquí porque quieren aprender, ¿no? Rápido, chicos, antes de pasarnos ya a las normas específicas, solo mostrarles las 7 bases de evaluación. Aquí están. Esto lo van a encontrar en el capítulo de la evaluación del marco conceptual. Estas 7 bases de evaluación, una vez me preguntaban, oye, ¿y cuáles son estas mismas, pero de manera internacional? Son las mismas, excepto la última, ¿no? Que esta sí fue muy mexicana, que la incorporaron, la del valor por el método de participación, pero todas las demás, si ustedes leen la norma internacional, en la parte también de su marco conceptual, cuando habla de la evaluación, explica estas 6 bases de evaluación, y entonces yo no me puedo salir de estas bases de evaluación. Es decir, yo no puedo decir voy a evaluar un activo, un pasivo, un capital de otra forma, ¿no? Tiene que ser una de estas 6, no hay más. Y entonces, como les decía, si ustedes dominan bien estas 6, pues cualquier NIF que leas en el párrafo 40 te va a decir cuál uses, te va a dar quizá te va a dar un poco de permiso la norma, o quizá te va a restringir el uso de valor razonable en algunos activos, pero eso es lo que te vas a encontrar en los párrafos 40. Muy rápido, eh, costo de adquisición, ¿qué es? Lo que pagué por algo, para dejarlo listo para el uso por la venta. Todo lo que pagué. Oye, es que pagué transporte, pintura, instalación, todo. Oye, es que para el terreno pagué escrituras, pagué desmontes, pagué comisiones, todo. Todo lo que pagaste para dejar algo listo para el uso para la venta. Entonces, cuando una norma me diga, este activo se evalúa el costo de adquisición, yo debo entender todo lo que gasté para dejar ese activo listo para el uso para la venta. Valor razonable, ¿qué quiere decir? Que ya no es valuar un activo ya no por lo que me costó, sino por lo que dice el mercado. Una moneda de oro, una moneda de plata, una criptomoneda,
un producto agropecuario. ¿Qué valor le damos? Lo que diga el mercado. Yo no voy a decir, oye, es que el kilo de limón a mí me costó producirlo 20 pesos. Oye, pero en el mercado está en 50 pesos el kilo, pues eso lo tienes que evaluar. Entonces, pero no todas las NIF me van a dar ese permiso. Entonces, ¿yo qué debo de conocer? ¿Qué es valor razonable? ¿En qué consiste? Y luego cada NIF me va a decir cuándo sí, cuándo no, hasta qué punto. Valor razonable tiene 3 niveles y cada NIF puede ser que me diga nivel 1, nivel 2, nivel 3. Eso es lo que yo debo de saber. Y luego ya el párrafo 40 de cada NIF me va a decir cuándo sí, cuándo no. ¿Qué es valor de uso? Darle el valor a un activo, ya no por lo que me costó, ya no por lo que dice el mercado, sino por el dinero que me va a generar a lo largo de su vida útil. Es una forma diferente de evaluar un activo. Valor neto de realización, que es evaluar un activo de acuerdo a cómo lo pienso vender, menos lo que me va a costar venderlo. Es el valor neto de realización. Y fíjense, me voy aquí a bajar un poquito. Bueno, les voy a explicar valor de cumplimiento porque lo vamos a ver ahorita en pasivo. Valor de cumplimiento que es una deuda que tienes a largo plazo, pero cuando la NIF te diga, este pasivo lo debes evaluar a valor de cumplimiento, ¿qué va a pasar? Que ese pasivo que debes a 10 años, a 5, a 20, lo tienes que traer a valor presente, utilizando las fórmulas de matemáticas financieras de valor presente, anualidades, anticipadas, vencidas, valor o una simple actualización, ¿no? Entonces, valor de cumplimiento va a tener que ver con una deuda hacia el futuro. Algunas NIF te van a decir, este pasivo sí es a valor de cumplimiento, este no. Entonces, ahí les digo, donde hay que estar atentos, ¿no? A dominar estas 6 bases de evaluación y luego cada NIF particular me va a decir hasta qué punto lo puedo utilizar. Para que les quede más clarito, vean este ejemplo me gusta mucho, es con sillas. Un día vi en una convención nacional del IMSP un ejemplo con puertas de otro tema, de tratados internacionales, y ahí me vino a la mente, oye, ¿por qué no haces un ejemplo tú, pero con sillas de las bases de evaluación? Y, y, y está el ejemplo, ¿no? Vean cómo funciona. Es una silla eh, en diferentes aspectos de la vida útil de la silla, modelos diferentes, pero es una silla. Pero vean qué pasa. Cuando la NIF, yo abro una NIF, por ejemplo, una C4 o una C6, y digo, oye, me voy a dedicar a comprar y vender sillas a venta, o voy a comprar sillas para usarlas en la empresa. La NIF me dice, las debes de evaluar a costo de adquisición, que es su valor de factura, que si el flete, el almacén, la instalación, pintura, como le decía hace rato, todo lo que me gaste. Pero ¿qué pasa si ahora yo voy a ser socio de una empresa y no tengo capital para aportar, pero digo, oye, empresa, tengo ahí un almacén lleno de sillas y mira, eso no es cualquier silla, es una silla clásica, etcétera, de tales años. Y a lo mejor me dicen, ok, vamos a evaluarlas con un especialista, con un evaluador, y entonces vamos a registrar esas sillas en la contabilidad a valor razonable. Pero aquí ya, tanto la NIF C6 como la NIF C11, que al rato vamos a ver, te dice, cuando no aportas lana, pero aportas bienes, ¿con qué valor le vas a dar la entrada al activo? Valor razonable es un valor de entrada y también de salida. Costo de adquisición es un valor de entrada. Luego, valor de uso. Si se fijan, la silla ya está media desgastada. Y entonces, cuando un activo ya se empieza a deteriorar, las NIF te dicen, hazle pruebas de deterioro. Y si sale positiva en las pruebas, o sea,
¿Qué quiere decir? Que este activo ya no te está dejando el mismo dinero que te dejaba antes. Dice, entonces este activo evaluarlo, hazle una evaluación a su valor de uso. Y su valor de uso, que es el valor presente de los flujos de efectivo, fíjense cómo dice, generados a lo largo de la vida útil del activo. O sea, de aquí en adelante, ¿cuántos años le quedan de vida a esta silla? 3. Ok, 3. ¿Cuánto te va a generar de ingresos a lo largo de esta vida? 30. Ok, pero eso a valor presente hoy son 12. Entonces ese sería su valor de uso. Ya es valorar un activo, no por lo que me costó, no por lo que dice el mercado, es por lo que me va a dejar ganar. Y entonces, a lo largo de las NIF, hay como tres NIFs que en diferentes partes te dice, este activo, valúalo a su valor de uso. Entonces, si yo conozco valor de uso, pues no le voy a temer a lo que me diga cualquier NIF, ¿no? Y finalizamos con valor neto de realización, que es, imaginemos que esto pasa muy común, que un cliente te debe dinero y te dice, oye, no tengo para pagar, pero te dejo este auto, ¿lo aceptas o no? Entonces tú dices, bueno, pues de lo perdido lo recuperado, pero ¿con qué valor va a entrar el auto a la contabilidad? Y la NIF te dice, la C4, hazte la siguiente pregunta, ¿qué vas a hacer con ese bien? ¿Lo vas a vender o lo vas a usar? Ah, porque si lo vas a vender, dale un valor razonable de entrada. Ah, pero si lo vas a vender, dale un valor neto de realización. ¿Qué quiere decir? Pues, ¿cómo vas a determinar su valor neto de realización? ¿En cuánto vas a vender ese activo que está llegando? ¿Y cuánto te costará venderlo? Y eso es su valor neto de realización. Entonces, les digo, el tip aquí es que ustedes dominen esas 7 bases de evaluación y cuando lean cualquier párrafo 40 de cualquier NIF no se va a salir de esas 7 bases de evaluación. ¿Sale? Hay un curso que luego les doy que les digo las 10 cosas que debes de saber de las NIF o el lado fácil de las NIF y siempre les pongo esto, o sea, las 7 bases de evaluación y el índice que les mostré al inicio es base para que conozcas muy bien las NIF. Y les dejo de regalo este cuadrito donde vienen todas las bases de evaluación, las 7, al reconocimiento inicial o posterior, o evaluación inicial y posterior. Ya todas las NIF, ya todas las que se han modificado ya dicen evaluación inicial y evaluación posterior. Y aquí tiene todas las NIF de la C1, excepto la B, de la C1 a la E2, y está marcado de acuerdo a la base de evaluación que utiliza cada NIF respectiva. Cuando ya las dominas, este cuadro ya te lo sabes de memoria, ¿eh? O ni te lo necesitas saber de memoria, porque cuando vas a aterrizar cualquier NIF, te va a decir, oye, este es a costo de adquisición, o este es a valor de uso, este es a valor, a costo de adquisición, o este es a valor de cumplimiento, etcétera. Ahí ya les están recordando, este material va a estar ahí disponible para ustedes. Y miren, vamos a analizar, de acuerdo a lo que les platiqué, de las 7 bases de evaluación y al índice de las NIF. Lo que les estoy mostrando aquí en este cuadro que están viendo, ¿qué es ese cuadro? Es un resumen de la NIF C8. O sea que toca ver con ustedes las NIF C8, C9 y C11. La NIF C8 nos habla de los intangibles. ¿Qué es un intangible? Es un activo, es un bien, es un recurso que tienen las entidades y de cuál esperan recibir beneficios económicos futuros, ¿no? Que viene de eventos del pasado. Pero tiene una cualidad, ¿no? Que no es algo que a lo mejor puedas ver, como lo puede ser un software, como lo puede ser una marca. Esos son activos intangibles. O sea, es un bien que al final te va a dar beneficios económicos que tú lo controlas,
pero que tiene esa característica, ¿no? Que a lo mejor no lo puedes ver, ¿no? Y estos activos intangibles, la NIF nos dice, tienes de dos tipos. ¿Cómo que de dos tipos? Sí. Los de vida útil definida, por ejemplo, un software que sabes que te va a durar 3 años o que en 3 años lo tienes que renovar, o un intangible de vida útil indefinida. Oye, ¿y eso qué es? Pues es un activo intangible que no sabes, no conoces cuándo va a dejar de generar ingresos. Y un ejemplo es el famoso crédito mercantil. Oye, ¿qué es ese crédito mercantil? Es cuando una empresa paga un sobreprecio por otra empresa. Es decir, estás pagando algo, prestigio, la marca, los clientes que tenga esta empresa. Eso es lo que estás pagando, crédito mercantil, porque estás recibiendo a cambio a lo mejor un edificio que vale mucho menos de lo que pagaste, estás recibiendo personal, etcétera, pero lo- por lo que estás pagando y que no conoces. Miren, si nos vamos a la NIF, a lo que les platicaba hace rato, le voy a poner aquí que estos son los párrafos 60, que este de aquí del lugar de presentación es el párrafo 50 y que las principales revelaciones es el párrafo 60. Podríamos incorporar aquí dentro de este cuadro quizá por acá el alcance, el objetivo y a lo mejor por acá abajo la vigencia. ¿Y qué tendríamos en este cuadro? Un resumen de la NIF, un buen resumen de la NIF. Una conclusión yo le llamaría, ¿eh? De hecho, estos cuadros los estoy elaborando para un proyecto, ¿no? Que se llame así Conclusiones de las NIF. Al final, si ustedes leen la NIF C8, van a llegar a la conclusión de que hay dos tipos de activos intangibles, de vida útil definida, de vida útil indefinida. Que si me voy a los párrafos, perdón, aquí me equivoqué, es 40, que si me voy al párrafo 40, me va a decir que ambos se reconocen a su costo de adquisición, una de las 7 bases de evaluación. ¿Y el costo de adquisición qué quiere decir? Registra el activo intangible de acuerdo a lo que pagaste. Oye, pero es que en el mercado vale mi marca 100 millones de pesos. Eso no es lo que te costó. Porque hay muchos, ¿no? Oye, que evalúa tu marca, que evalúa el intangible, que eso no se puede registrar en la contabilidad. Lo tiene Tienes prohibido la una NIF C8. pregunta en el chat, contador. A ver, ahora sí me la perdí. Dice María Luisa Herrera, en el caso de que la empresa invierta en un ERP, ¿se puede considerar como activo intangible? Sí, nada más que hay que cuidar algo, que hay veces que ya los ERPs te dan la licencia anual. Entonces, sí lo puedes llevar al intangible y lo amortizas en el año para llevar la amortización en los periodos correctos. Pero si yo adquiero un ERP de renta mensual, pues no, se va a ir directo a gastos. Eh, entonces hay que tener cuidado. Ahora, si yo pago a desarrolladores, a una empresa porque me desarrolla un ERP para mi negocio y a lo mejor me va a costar 2 millones de pesos o más, claro que eso que pagué es el costo de adquisición de ese intangible que se va a llamar software RP X, ¿no? Pero sí, en efecto, María Luisa. Por ejemplo, les digo una licencia de un software para descargar CFDIs, para hacer contabilidad, donde me cobran una renta mensual, eso no es un intangible. Bueno, sí es un intangible, pues, pero estoy pagando una renta. Ahí habría que ver con D5 otro tema, ¿no? Pero bueno, no me quiero ahorita saltar. Luego, la NIF me dice, en el reconocimiento posterior debes evaluarlo a valor neto en libros, o sea, al costo de adquisición le vas quitando el efecto de amortizaciones, pérdidas por deterioro. Entonces, si yo tengo un activo de vida útil definida, como puede ser un software, un RP, lo tengo que amortizar, le tengo que determinar este RP cuántos años me va a durar, cuál es su vida útil, y en base a la vida útil
ir amortizando. Es como la depreciación, nada más que aquí se le llama amortización. Y los activos intangibles de vida útil indefinida, estos, si ustedes se fijan, no se amortizan. ¿Por qué? Porque no conozco una vida. Solamente se les aplica pruebas de deterioro. Y aquí le voy a poner anuales obligatorias. Entonces tengo que hacer un estudio cada año para ver si el valor de ese activo que registré a lo que me costó ha subido o no de valor. La misma NIF C8, si yo me fuera al párrafo 50, me va a decir, los activos intangibles deben registrarse en el estado de situación financiera en un renglón que se llame intangibles. Así. No sé, inversiones en intangibles, no, intangibles, así. Y los efectos, las amortizaciones o las pérdidas por deterioro, va a decir, se van al estado de resultado integral. Pregunta, dice, en cierto ente en Puebla, alguien mandó al gasto el software contable. Error, ¿no? No es, dice, no es pregunta, es comentario. Dice que en cierto ente en Puebla alguien mandó al gasto el software contable. Habría que ver, ¿no? Si les digo, si es una renta, si es una renta mensual, pues sí, quizás se va a gastos, ¿no? Pero si ya estoy pagando un desarrollo que me va a costar millones de pesos, que sí lo hay, es un intangible. ¿Y por qué no lo mando a gastos? Porque ese activo intangible, ¿qué va a pasar? Me va a ayudar a generar beneficios económicos futuros a lo largo de su vida útil. Por eso, en atención al postulado básico de asociación de costos y gastos con ingresos, yo no lo puedo enviar a gastos, porque me va a dar durante algunos años, me va a generar ingresos. Dice, claro que es intangible. Entonces, ese es el tema con los intangibles. Dice, y había algunos necios con que era un gasto, jamás. Siempre nos vamos a encontrar, gente eh, que defiende mucho sus posturas, pero decir, oye, pues nada más dame el fundamento. O sea, yo tengo aquí mi fundamento de la C8, donde eso es un intangible, y dame tu fundamento. Y lo debatimos, ¿no? Sobre todo cuando, que no sé si es el caso aquí, eh, de quien pregunta, porque no dice el nombre, nada más dice del TUI Contadores Públicos, pero sobre todo cuando cuando eres auditor, tienes que revisar que pues, hayan aplicado correctamente las NIF, ¿no? Y muchas veces es cuando llegas con tus recomendaciones, con las soluciones, y muchas veces te dicen, no, es que así se ha hecho siempre. No, espérate, pero está mal. Y lo vemos siempre, ¿no? Siempre que llego hacia las empresas me dicen, es que es herencia. Bueno, pues hay que corregir, ¿no? Hay que verificar. Dice, hasta de enemistades nos hicimos con fundamento legal lo aceptaron. Ni con fundamento legal lo aceptaron. Así es. Sí, o sea, te terminan ahí pues sí, sacando enemigos, pero así pasa, así nos vamos a encontrar, ¿eh? Una vez que ustedes, chicos, empiecen a dominar más las NIF, y cuando empiecen a revisar, a ver, que les empiecen a consultar, se van a encontrar con N situaciones de este tipo, ¿no? Pues como les digo, mientras tengas el fundamento bien, pues hay que defender el punto, ¿no? Algunas revelaciones, les digo, y si me voy al párrafo 60, a los párrafos 60, aquí marqué el 50, acá el 40, y acá tendría el 60 que nos habla de la revelación. Las revelaciones nos dice, bueno, pues revela como por ejemplo una segregación de los activos intangibles, porque en el balance solo va a decir intangibles. En una nota, ponme cuánto es de vida útil indefinida, cuáles son de vida útil indefinida. Ponme el método de amortización, pues en base a línea recta.
muestran las notas, las vidas útiles de los activos intangibles y sus métodos de amortización. Pone el cuánto te costaron, cuánto has mandado a amortización y cuánto deterioro ha habido. Entonces, haz una integración del rubro y esto revélalo en las notas a los estados financieros. En todas donde ponemos alguna abreviatura, acá abajo, chicos, ponemos lo que significa. Y aquí donde dice caso especial, pues ponemos ahí a lo mejor algunas NIF que se correlacionan, algún punto fino o algo que puedes decir, esto es importante que lo sepa de la NIF. Entonces, le digo, un método que, que puedes seguir para estudio, para hacerlo con las demás NIF y decir, oye, pues al final, si tú lees la norma, esto que vemos aquí es para mí, es una conclusión. O sea, es una conclusión de la NIF C8. Y dije, no me voy a poner ahí a leer todos los párrafos, que es una norma extensa esta y casi todas, ¿no? Pero les voy a dar mi conclusión de la NIF C8. Entonces, es así como yo les sugiero que si es conveniente leer toda la NIFE, no le estoy diciendo que no, la vas a leer y al final vas a sacar tu conclusión. Porque si no sacas una conclusión de algo, pues no tiene caso leer algo, ¿no? Si no vas a tener una conclusión. Entonces, puede ser que la NIF C8 traiga más cuestiones, pero les digo al final del día, tenemos que aprender a sacar conclusiones. No sé si tengan algún comentario. Miren, por ejemplo, aquí ponemos NIF que se complementan la D6 y la D7. La D6, ¿por qué? Porque puede ser que la empresa pida un préstamo para desarrollar un software. Y aquí el tema es los intereses deben formar parte del costo. Y la NIF D6 nos dice, claro que sí, no todos, obviamente, porque a lo mejor el préstamo es a 10 años y el software lo vas a hacer en 2 años, y entonces solo los intereses proporcionales a esos 2 años pues son los que van a jugar para que formen parte del costo, etcétera, ¿no? Entonces, les digo, pues, tratamos de poner aquí algún punto fino en relación a la NIF. Y luego, les muestro acá abajo un balance general donde les podría decir, la NIFE en sus párrafos 40 me dice, mira, los activos intangibles van a ir en un rubro que se llama así, activos intangibles en el largo plazo, un poquito más grande. Es un balance general, activos de corto plazo, pasivos de largo, ahí están, activos intangibles. Y en la nota, ¿se acuerdan que les dije la nota número 4 por lo regular es efectivo? Y me voy así de corridita, vean. Aquí tengo la 12, le tocó la 12 activos intangibles. Es un balance general completo. Y en el estado de resultados, ¿dónde va la amortización? Pues en gastos generales, ¿no? A menos que fuera un activo intangible que estuviera utilizando en la producción, pues ahí la amortización formaría parte del costo de ventas. Y luego les muestro por acá abajo las notas, la política de los intangibles, que si ustedes la leen, les voy a dar lo voy a pintar aquí en amarillo. Cuando en la nota número 3 se hace un resumen de las principales políticas, pero les doy de un minuto y medio, dos, lo que se lleve. Lean la política contable y ahorita me comentan qué es esto que leyeron. Doy 2 minutos para que la leamos y ahorita lo comentamos.
¿Listo? ¿Alguien que quiera participar? O sea, esto que leyó, ¿a qué se parece a lo que vimos arriba? Al final, mis políticas contables no deben de decir algo diferente a las NIF. O sea, si esto que está aquí redactado, me voy a regresar poquito, es una combinación entre el párrafo 40 y 50 de cada NIF. O sea, lo que está abajo, en la nota de política, pues es prácticamente lo que dice la NIF, ¿no? O sea, hay dos tipos de activos, intangible, tangible e intangible. Eh, el tema que les decía, ¿no? De las características de ser identificable, que no tiene una sustancia física y que proporciona beneficios económicos futuros. Lo que les decía, los intangibles con vida definida son amortizados a lo largo de su vida útil. Se amortizan por el método de línea recta. Esa es la política de la empresa. Puede ser que otra empresa tenga una forma diferente, ¿no? De amortizar u otro método, pero todo lo demás es prácticamente un parafraseo de lo que tú leerías en el párrafo 40 y 50 de la NIF C8. Y luego me voy a la nota número 12, donde dice, mira, se adquirió un software contable con interfaz, con la finalidad de integrar lo necesario para el funcionamiento del proceso del negocio. La integración está así, a 3 años se va a amortizar. Esa sería mi nota de los intangibles. O sea, al final, si nos regresamos arriba al cuadro, decía, ¿qué debes de revelar? El detalle, la integración, la vida útil, la amortización, el deterioro. Esto lo pongo aquí porque es la forma en la que lo que les estoy... ¿Dónde voy a ver el activo intangible? Aquí en un renglón que se llama activos intangibles. Y les decía su afectación por acá al costo y cómo veríamos su política y la nota específica, la nota número 4. ¿Cómo ven? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Pongan una reacción, chicos, una manita, algo. ¿Vamos bien o nos regresamos? Traen cara de viernes, ya cansados. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Y los chicos también, pero hay que darle porque esto justo es lo que comentaban ahora de Puebla. Es justo lo que se van a encontrar, chicos, en la vida ya práctica, situaciones como estas. Tú tienes que defender tu punto, ¿no? Sobre todo cuando estamos del lado de que somos auditores, ¿no? Como les decía, un auditor debes de saber esto, las NIF, no solo dominarlas, ¿no? Sino más allá todavía. Bien, pues vamos a seguir avanzando, chicos. Vamos a pasar ahora a la NIF C9.
9. Fíjense ustedes, si ustedes hacen una analogía, me voy a regresar un poquito. La NIF, la de efectivos es la C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. Antes las NIF estaban didácticas. ¿A qué iba? A que existía hasta la C8 de puros activos. Y luego te pasabas a C9 que tenías a todo el tema de proveedores, contribuciones, retenciones, anticipos. Pero en cierto año se cambia y en la C9 ya solo te dejan provisiones. Y incorporan más NIFs, o sea, 14, C15, C16, C17 hasta la 22. Pero por ejemplo, la 22 que es de criptomonedas va acá arriba. Y la C19, que es de los pasivos, va para acá. Entonces, hoy en día ya las NIF ya no son didácticas. Es decir, y es una crítica a veces también para, híjole, muchos lados, ¿no? Porque pudiéramos agarrarnos un orden y pudiéramos mezclar ya peras con manzanas, ¿no? Entonces, o ves primero un cierre, un ciclo de puros activos y luego pasivos, pero las NIF al no ser didácticas te puedes ir con la finta y decir, pues vámonos a analizar, no sé, de la C1 a la C11, como estamos ahorita. Y luego les pones, no sé, C17, que va acá, o C22, que va más para acá. Entonces, de repente en las escuelas veo esas prácticas con las materias de contabilidad y te desajustan todo, ¿eh? Y el problema más grave es que empiezan a ver la serie B antes de ver la serie C. Entonces, ¿cómo vas a ver un balance general si no has visto los rubros que lo componen? O un estado de resultados si no has visto cómo se evalúa, cómo se presenta cada rubro que lo compone. Las NIF no son didácticas, son profesionalizantes. Asumen que eso ya lo sabes. Y pues, les digo, aquí es donde está para esas pláticas, ¿no? Para darles esos tips, que aprendan a hacer ese dominio de las NIF. Entonces, vamos a salirnos de los activos y nos vamos a ir a los pasivos, pero no vamos a hablar de los préstamos, de los acreedores, de los proveedores, de los impuestos, no. La C9 solo nos habla, fíjense el nombre, provisiones, contingencias y compromisos. ¿Qué es una provisión, chicos? ¿Qué será una provisión? Pues es un pasivo, ¿no? Es un tipo de pasivo, una clase una clase de pasivos, donde su cuantía de pago y su fecha son inciertas. Por eso el nombre de provisión, provisión. ¿Cuál sería un ejemplo de provisión? De hecho, aquí les pongo uno, ¿no? Lo que establece la NIF de 3 y la NIF de 4. Los impuestos diferidos, los beneficios a los empleados, una deuda que tengo cuando un trabajador se vaya a retirar. Prima de antigüedad, ¿cuándo se la voy a pagar? No sé. No sé cuándo se vaya a retirar, pero se la debo. Debo hacer una estimación, una provisión. Oye, que he estado aplicando estímulos fiscales, diferimientos de impuestos, deducción inmediata. Hoy no estás pagando impuesto, pero lo vas a pagar un día. Y entonces, ese día va a llegar un día. Y entonces registra esa provisión, ese impuesto y ese diferido. Hay provisiones. Aquí dice no BP, que es no valor presente. Lo voy a poner aquí completo para que
no se aplica valor presente, pero hay otras provisiones que sí. Valor presente, cuando te habla un pasivo de valor presente, es valor de cumplimiento, una de las 7 bases de evaluación. Entonces, cuando una NIF me habla de valor presente, esa deuda que tengo al futuro la debo de descontar una tasa de descuento, tengo que tener un periodo, etcétera. Provisión, registro de un gasto que se debe liquidar en un futuro, tener contemplado el mismo. Correcto, este es un gasto, el impuesto es un gasto, la PTU por pagar es un gasto, la prima de antigüedad que voy a pagar en el futuro. Aquí lo que hay que ver, que hay que estar atentos, es que la NIF en algunas provisiones me va a decir, es a valor presente, y en otras me va a decir que no es a valor presente. Por ejemplo, en la D4 dice, los impuestos diferidos no les debes de aplicar el efecto de valor presente. Pues, por eso les cambiaron el nombre, chicos, de normas de información financiera, perdón, de postulados básicos, ¿no? De principios de contabilidad generalmente aceptados a NIF, a normas de información financiera, porque el aplicar hoy día las NIF requiere conocimientos de matemáticas financieras sí o sí. Si no, ya estás fuera, ¿eh? Entonces, cuando vean por ahí la C19, tienen que ver ese efecto del costo amortizado que interviene ahí las matemáticas financieras. En ambos casos, la NIF te dice, debes de reconocer su mejor estimación y en muchas de estas NIF lo que utiliza son métodos contables. Aquí no utilizas una base de evaluación, sino un método contable. Yo hacía una crítica porque el método de participación es un método contable, no es una base de evaluación. Y entonces dije, oye, y si saco toda la lista de métodos y pues todos esos agréguenlos, ¿no? Como bases de evaluación. Dice, todavía tengo mis libros de principios de contabilidad, ahora denominados NIFES, correcto. O sea, hubo un cambio importante. De hecho, igual de forma internacional, ¿eh? Se llamaban normas internacionales de contabilidad. Son normas internacionales de información financiera. En todos los casos me dice, debe ser la mejor estimación. ¿Por qué? Porque no tengo una cuantía exacta, ni una fecha de pago, ¿no? Como les decía, el de los beneficios a empleados, oye, es que no sé cuándo se va a retirar el trabajador. Sí, pero ya le debes, ya tiene antigüedad. Reconoce un pasivo. ¿Cómo lo hago? Con la mejor estimación. ¿Qué me dice D3? Tienes dos métodos, un método del crédito unitario proyectado y tienes el método de suma de años dígitos. Pues tú decides cuál te aplica, ¿no? Oye, tengo poquitos trabajadores y el monto no puede ser muy importante. Ah, pues aplica el de simplificado de suma de años dígitos. Oye, ya tengo 500 trabajadores. No, hombre, pues vete al unitario proyectado. Y ahí ya requerimos para hacer ese cálculo, chicos, de ese pasivo, un actuario, un cálculo actuarial. Ya no basta con mis conocimientos de matemáticas financieras. He conocido a varios contadores que hacen esto, pero tendrás que meter a mucho estudio. ¿Qué debo de revelar de las provisiones? Su constitución, aumentos, disminuciones. Fíjense, dice, revela la aplicación del valor presente. O sea, ¿cómo le hiciste, no? O sea, ¿qué fórmulas usaste? Descripción de las provisiones, tengo que describirlas. Compromisos que tengas, ahorita hablamos de los compromisos, desembolsos y contingencias. Hasta aquí solo hemos hablado ahorita de provisiones. La norma también se llama contingencias y compromiso. ¿Qué es una contingencia? Algo que puede pasar o no, ¿verdad?
Una provisión, ya decíamos, ya es un pasivo, es algo que debes, solo que no sabes ni cuánto ni cuándo vas a pagar, o sea, con exactitud, y por eso debes crear la mejor estimación, porque es una contingencia, algo que puede pasar o no puede pasar. Imaginemos que una empresa tiene un juicio, tiene una demanda, no sabe si va a perder o si va a ganar. Y si pierde, a lo mejor va a desembolsar cierto dinero, pero hoy día no sabe cómo le va a ir. Entonces, eso es una contingencia. Esta la debo nada más. Esta se registra en la contabilidad, las provisiones, pero las contingencias no se registran, por eso no vemos aquí nada. Solo se revelan. Oye, en la nota número, ahorita se lo voy a mostrar aquí en el balance, miren, aquí está. Activos y pasivos contingentes. Esta siempre se pone así en ceros, un rubro aparte, así como lo vemos aquí. Y en la nota 22, ¿qué tendría que explicar? Ah, la empresa tiene un juicio de tal situación y bla, bla, bla. Es una contingencia. Otra contingencia puede ser, ¿sabes qué? La autoridad tiene 5 años para revisarme los impuestos y pues, yo no sé qué pueda pasar si me revisa, ¿no? Si me termina algo, ¿no? Eso también puede ser una contingencia. Algo que puede pasar. Por lo regular, las empresas que tienen este tipo de contingencias son por juicios. Con un crédito fiscal, a lo mejor una demanda laboral, etcétera. ¿Y qué es un compromiso? Pues como su nombre lo dice, ¿no? Oye, vamos a firmar un contrato donde nos vamos a comprometer a que yo te voy a vender a cierto precio. Pues nada más nos estamos comprometiendo. Entonces, la NIF te dice, revela los compromisos que tengas. Esos tampoco se van a registrar. Fíjense que un día me tocó revisar una contabilidad y tenían un gasto en diciembre bien grande, ¿no? Y fuimos a ver la factura y la factura decía, esta factura ampara eventos que se harán por compromiso el siguiente año. Entonces dijimos, ay caray, o sea, ni siquiera es un pasivo porque no proviene de eventos en el pasado, sino que estás hablando del futuro y eso es un compromiso de acuerdo a la NIF C9 y los compromisos no se registran, solo se revelan. Y le dijimos a la empresa todo eso y la empresa dijo, no, pues, ¿cómo me quieres quitar ese gasto? Pues yo se lo metí para no pagar impuestos en diciembre. Y dijimos, no, pues te lo tenemos que observar. Y dijo, no, 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 no estoy de acuerdo. Mejor me busco otro auditor. Muchas gracias. Nos vemos. Así, ¿eh? Como hace rato decía acá, decían que se habían ganado enemigos, ¿no? Así la empresa. Oye, pues si vas a hacer las cosas mal, pues hazlas bien mal, pero no. Tú mismo te estás poniendo aquí diciendo que estás facturando un compromiso. Oye, los compromisos no se registran. Es parte de lo que les decía, ¿no? La falta de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué factura tan falsa te encontraste, contador? sí, ándale, esa no era, ni siquiera, o sea, eran empresas reales, pero de esas veces que te dicen, oye, a ti no te afecta, pero a mí me ayudaría, factúrame, y luego ya te echo la mano, pero dices, no, no, ni hacen bien las cosas, pues. No, te encontraste a alguien muy trocho hasta para hacer maldades. Ujú, ándale, ándale. Y de hecho, en ese tiempo había una laguna en la ley porque una persona moral podía deducir una factura de otra persona moral, ¿no? De un gasto. Pero la ley te decía
Cuando es de persona física, no lo puedes deducir hasta que no lo pagues. Pero antes de esa reforma decía la ley físicas, régimen de agapes, y en esa reforma se les olvidó poner agapes. Y la empresa a la que le estaba facturando era un agape, obviamente a la otra no le iba a afectar porque tributaba al flujo, y esta sí lo iba a deducir porque había esa omisión en la ley, ya después se corrigió, y pues estaba, como dices, más falso todo, ¿no? Que nada, y pues era bien sencillo, ¿no? Porque hasta los gastos, ¿no? Hacías una gráfica por mes de gastos y pues daba el brinco, ¿no? Acuérdense que también al hacer procedimientos analíticos de análisis de gráficas también te puede dar evidencias de auditoría. Entonces te dice también las estimaciones de cada uno de los desenlaces posibles, así como su efecto financiero, deben determinarse con base en un juicio profesional, ¿no? Cuando tienes ahí este tipo de estimaciones. Dice, el importe de las provisiones, por lo tanto, debe descontarse. Cuando dice debe descontarse es que me está hablando de valor presente. Cuando el efecto de hacerlo sea importante dentro de los estados financieros en su conjunto. Entonces, para aplicar algunas de las provisiones, obviamente, miren, chicos, véanlo como una norma. Alguien una vez se lo escuché decir, es la madre de las provisiones, la C9. Si algo no encuentro en D4, en D3, en C18, que me hablan de provisiones, si algo no encuentras ahí, recurre a C9. C9 es la norma general de las provisiones. Obviamente la D4, la D3 me van a hablar de provisiones específicas, pero va a haber otras provisiones que no estén en las D4 ni en la D3. Otras, por ejemplo, garantías, etcétera, ¿no? Y entonces, si tú debes de ver cuál es la mejor estimación. Ya decíamos, contingencias no se registran ni los compromisos, solo se revelan, solo se ponen en notas a los estados financieros. ¿Y cómo veríamos las provisiones en el estado de situación financiera? Algunas provisiones puede ser que estén en el corto plazo, la mayoría va en el largo plazo. Miren, acá tenemos la nota número 20. Por aquí está el rubro de las provisiones, que les digo, también beneficios empleados es una provisión, las primas de antigüedad, las indemnizaciones, solo que en esta provisión hay muy pocas provisiones, digamos, de importancia, que se tuvo que crear una norma para eso, como la D3, como la D4. Déjenme ver si por aquí tengo impuestos diferidos, porque a lo mejor lo tengo acá. Creo que hay un comentario. Dice, otros gastos que deben provisionarse son los de fin de año, vacaciones, aguinaldo, y nadie lo hace. Se debe tener presente tanto en la contabilidad como en dinero, para que al momento de algún despido o renuncia no se pongan a correr. Así es. Eh, Dices, oye, tengo ya 10 trabajadores. Ya registra el pasivo de prima de antigüedad. Como bien lo dicen aquí, registra hacia el gasto, indirectamente se hace esa reserva de dinero. Pero si no haces nada de esto, ya que te vas a generar una utilidad falsa y hasta te la vas a repartir, ¿no? Y cuando ya lleguen los finiquitos, es cuando vamos a ver de dónde encontrar dinero. Entonces, de alguna forma es como una reserva. Eh, la mayoría de las empresas corporativas que me toca ver o revisar, y hoy justo estaba en una empresa en la mañana dando ahí alguna asesoría. Todas hacen su registro del gasto y su pasivo de su aguinaldo y vacaciones mensual.
¿Por qué? Porque la mayoría de este tipo de empresas reporta de forma trimestral a sus corporativos. Incluso el ISR y la PTU lo hacen trimestral. Entonces, muchas veces puedes decir, pues, hacer los registros de forma anual, pero la práctica en este tipo de empresas se da de forma mensual. Y en efecto, no, para eso son las provisiones. Pero cuando te llegue el momento de hacer los pagos, no corras, o sea, tengas cómo hacerle frente. De alguna forma estás restringiendo un pedazo de la utilidad para que no se reparte entre los inversionistas. Yo acá está otra, pero esta está como activo, activos diferidos. Así es como lo pudiéramos ver en un balance general. En un estado de resultado, les digo, depende del efecto, podría ser en costos, podría ser en gastos. Acá está este sí está separado, el de los impuestos diferidos. ¿Qué es el impuesto diferido? El impuesto diferido es el impuesto que debes o te deben en el futuro, pero que hoy no has aplicado o que hoy no has recuperado porque los ingresos, los costos, los gastos se registran en un momento diferente, en la mayoría de las veces, que de la parte fiscal. Entonces, todo esto genera diferencias entre lo contable y lo fiscal. Y, por ejemplo, hoy en día está el famoso decreto del nearshoring, donde si una empresa exporta más de cierto porcentaje, tiene derecho a aplicar la deducción inmediata de sus activos fijos. ¿Y qué es lo que puede pasar? Que tengas mucha inversión de activos y no pagues un peso de impuesto. Pero eso no quiere decir que nunca lo vayas a pagar. El día de mañana ya no vas a tener esa deducción de inversiones. ¿Y qué crees que ahora va a pasar? Se va a ir revirtiendo el efecto poco a poco. Lo que te dice la D4 registra ya el impuesto, aunque no lo vayas a pagar, pero déjalo reconocido. Deja esa provisión. Es un tema muy, muy, eh, tanto a veces difícil, el de los impuestos diferidos, pero es algo que si todas las empresas hicieran, es que te descubres errores fiscales, al aplicar el ISR diferido. Yo a veces para que no se confundan les llamo, les digo, impuestos del futuro. Un impuesto que debo, que no sé cuándo voy a pagar, porque igual si el decreto del nearshoring dura 10 años, pues cada año voy a comprar activos y los voy a ir recorriendo. Pues no sabemos cuándo voy a pagar, pero un día voy a pagar. Así pasó con la deducción inmediata cuando existía. Llega 2018, Enrique Peña Nieto y dice, ya acabó la deducción inmediata, mis niños. ¿Y qué pasó? Muchas empresas que venían haciendo esa práctica de forma anual ya no la pudieron hacer y ahora se les empezó a regresar el efecto y a pagar impuestos. Entonces, es un tema muy también interesante, ¿no? Los impuestos diferidos. ¿Cómo pudiéramos ver su política? Si ustedes, miren, déjenme ver aquí. Ayúdenme igual a leer esta nota 2 minutitos y ahorita la comentamos y me van a decir esto que es 2 minutitos para leer.
Sí, Francisco, los impuestos diferidos, me tocó cuando se abrió una planta maquiladora y se hizo la provisión reversible de cada mes y cada mes una por los prediales del terreno propio y durante un año hasta que la autoridad lo requirió y se pagó todo, claro. Así es, o sea, tienes que ir reconociendo esas deudas o ese posible impuesto. Salió una modificación a la D4 que se llama tratamientos fiscales inciertos, que es cuando tienes un tratamiento fiscal, pero ante la posible revisión de la autoridad, tienes tú la incertidumbre si te pondría palomita o no, pero dejas ahí el pasivo. Yo creo que eso fue lo que pasó aquí. Era un tratamiento fiscal incierto, como lo dices, por el impacto y el riesgo, y haces esta evaluación para registrarlo, y muchos no lo quieren registrar porque dicen, es que ya es decirle a la autoridad que le debo. Pues llámale de otro nombre, ¿no? Pero registra ese posible impacto de acuerdo al riesgo y se le llama tratamiento fiscal incierto, ¿no? Que no sabes. Y fíjense que eso pasa con las criptomonedas, porque en ningún lado de la ley del ISR, pues dice cómo lo debes de acumular las ganancias, los rendimientos, quizá el criterio más conservador es, pues, como intereses, ¿no? Pero hay quien dice, no, voy a deducir la compra y voy a acumular el ingreso, pero luego dices, oye, pero no hay CFDI y muchas cosas, ¿no? Entonces, ese es un tratamiento también fiscal incierto. Y vamos cerrando, no cerrando, vamos a platicar ahora de la NIF C11, que como les decía hace rato, antes estaba muy didáctico y cerrábamos en la C11, ¿no? Con el capital. Entonces hasta ahí llegaban los principios de contabilidad y decías, del C1 al C8 son los activos, el C9 son los pasivos, C10 también pasivo, y el C11 decías el capital. Pero les digo, empezó a entrar la C12, la C13, hasta la 22 y ya no es didáctico. Para estudiarlos, yo pondría C1, C22 y los iría ordenando, ¿no? De acuerdo a esas NIF que han sido nuevas, en donde van, por ejemplo, C17 iría después de propiedad, planta y equipo, etcétera, ¿no? C20, C19 iría después de C9 y, por ejemplo, C20 iría después de C3, así más o menos, ¿no? O sea, pero no están así ordenadas de forma didáctica. Bien, entonces vamos a darle, vamos a darle con el último estirón, el capital contable, ¿no? Oye, ¿qué es el capital contable? Pues bien lo dice la definición, muy sencillo, ¿no? En el capítulo, creo que es el 50, ¿no? El de la NIFA 1, que te dice, bueno, pues es el valor residual, ¿no? Entre tus activos y tus pasivos. Y hace tiempo se le pedía al CINIF una definición de capital y dijo, no, pues ¿para qué? Si es eso, ¿no? Si tú a tus pasivos le quitas, si a tus activos le quitas los pasivos, lo que te sobra es el capital. Pues, no necesitas una definición, pero pedía, pedía gente a través de como le decían las auscultaciones, una definición. O el CINIF como que dijo, por ahorita, no. Y el capital, fíjense que tiene dos grandes apartados. Mire, volvemos a lo mismo, ¿eh? Si esto, ¿dónde lo vamos a encontrar? En los párrafos 40, de aquí en los párrafos 50 y en los párrafos 60. Y les digo, este cuadrito para mí es mi conclusión, ¿no? De la NIF C11, del capital. O para alguien más, algún punto puede ser más relevante, se incorpora caso especial o punto fino.
Les decía, el capital tiene como dos apartados, dos grandes apartados, que es el capital contribuido y el capital ganado. El capital contribuido, pues son todas las aportaciones que hace la entidad en dinero. También les decía que la puede hacer en bienes, cuando pues, el socio dice es lo que tengo, ¿no? Voy a aportar bienes. Entonces son todas las aportaciones de principio en dinero. También aquello que se considera aportaciones para futuros aumentos de capital, que es dinero que aportan los socios, pero que no se ha formalizado, que se tiene en esta cuenta especial que así se ha denominado aportación para futuros aumentos de capital. Es decir, a lo mejor la empresa necesita dinero y el socio dice, pues yo le voy a poner una lana, pero luego lo formalizamos. ¿Qué implicaciones tiene esto fiscalmente? Esto te juega para el ajuste anual por inflación, es decir, te va a hacer pagar impuestos en el ajuste anual por inflación, el tener esta cuenta. Pero contablemente es parte del capital. Pero la propia NIF te dice, si estas aportaciones le pones una cláusula de intereses o le pones una fecha para su devolución, te dice, que de hecho aquí está, dice, ya no es capital, ya es pasivo. Hay que tener cuidado con eso cuando quieres hacer una aportación para futuros aumentos de capital, pero si ya le pones cláusula de intereses, si ya le pones fecha de devolución, ya la NIF te dice, ya no es un capital, es un pasivo. Entonces, si tuviera estas características, ya no iría aquí. Tendríamos que quitar de aquí, se iría al pasivo. Primas en emisión de acciones, otras primas, otros instrumentos financieros. Es decir, lo que se aporte o provenga de la emisión de capital social en las empresas, eso es capital contribuido. Y por su parte, el capital ganado son todas las utilidades, las reservas legales que la empresa ha ido generando. Cuando el dinero no se lo reparten los socios, ese es el capital ganado, tus resultados acumulados, el resultado del ejercicio. Por eso aquí no trae como reconocimiento inicial o posterior, porque la utilidad de dónde viene del estado de resultados, o sea, del resultado del ejercicio, ¿no? Fíjense, aquí viene esta parte como caso especial, las aportaciones en especie, que es lo que hablábamos de las sillas hace rato, dice, deben reconocerse con base en el valor razonable de los activos aportados o los pasivos asumidos por el accionista, determinados de acuerdo a la NIF relativa a la evaluación del activo. O sea, si estoy aportando un carro, pues me tendría que ir a ver qué dice ese 6. Si estoy aportando, lo que les decía, inventarios, pues debería irme a la C4. Entonces, lo que te dice, vete a la NIF respectiva para hacer esa evaluación. Y también, o sea, hace la referencia, ¿no? De que algunas entidades no tienen como tal acciones, a lo mejor se le llaman aportaciones o simplemente un porcentaje de participación. Entonces va a haber entidades, dice, que no tienen como tal, o sea, no se llama acciones, pero es la equivalencia. De hecho, hay una parte en las NIF que te dice eso, ¿no? Que de principio son acciones, ¿no? Pero puede ser otra figura legal, como en las asociaciones, en las sociedades civiles, que son simplemente, pues, aportaciones. ¿Y qué debes de revelar? Bueno, el rubro se debe de llamar, si vamos a leer el párrafo 50, se debe llamar capital contable. ¿Y qué debo de revelar? Fíjense cómo nos dice, mira, revela un cuadrito, no lo dice así, ¿verdad? Pero se entiende. Un cuadro donde ponga la descripción de los títulos, número, valor nominal, es decir,
tantas acciones que cuestan 1,000 pesos cada una, entonces ¿cuánto suman todas? Dividendos que tengas por pagar a la emisión de estados financieros, restricciones que hubiera, ¿no? Al capital, reservas legales. Si en caso que la empresa esté teniendo pérdidas, te dice, bueno, pues cuáles son las medidas que vas a tener para resarcir pérdidas. Y este es muy importante, a lo mejor muchos de ustedes que están estudiando ya han visto lo que es a la CUCA y a la CUFIN, cuentas que tienen que ver de impuestos con el capital. Entonces te dice, revela los impuestos relacionados con la distribución de capital, además de la CUCA y la CUFIN. Bueno, no lo dice así, ¿verdad? Eso yo ahí lo puse CUCA y CUFIN, pero eso es lo que normalmente revelamos, o sea, el saldo al cierre del periodo de la CUCA y la CUFIN. También D4 viene y nos pide que se revele. Pues ya sea que lo revelemos por acá o lo revelemos por allá por la NIF D4. ¿Cómo ven? ¿Algún comentario hasta aquí? Vamos a ver cómo se vería el capital. Este es un balance general, es el mismo balance general que les he venido mostrando. Y ya acá está la parte del capital. Yo me lo pongo aquí con amarillo. Aquí está. Aquí si ven, si alcanzan a ver que dice capital contribuido, 4,410,000 y acá 3,880. Y luego dice total capital ganado, 18 y 13. El total es el capital contable. Bueno, tenemos también aquí el resultado. Este resultado del ejercicio se acostumbra a separarlo, pero las NIF dicen que vaya junto acá arriba, ¿eh? O sea, lo podemos encontrar así separado, o este resultado del ejercicio ya puede estar incluido acá arriba, en los 18. Total capital contable 25 millones y 22. Así es como lo veríamos en un estado de situación financiera. ¿Y cómo veríamos sus notas? Bueno, eso es lo que les decía, ¿no? La utilidad neta, la utilidad del periodo, es lo que tenemos acá arriba, los tres. Les digo, la NIF dice que vaya integrado, ¿no? Pero la mayoría de las empresas lo separa ahí. La política, aquí no sé por qué no la pasó, yo creo que aquí pegarla, pero ya el detalle, lo que les decía este cuadrito, que no lo dice, pero pues, la forma de hacerlo es a través de un cuadrito como este, donde ponemos si hay diferentes series, el número de acciones, capital fijo o puede ser también en capital variable, el número en acciones y podemos poner el valor que vale cada acción o el importe ya total. Acá abajo, por ejemplo, pueden ver que dice, el valor de la acción vale, cada acción vale 100 pesos. Así es como pudiéramos reflejar la nota, que me regreso un poquito, la nota que dice aquí descripción de títulos, número, valor nominal. O sea, me lo exige la NIFSE 11 y este es un ejemplo, una forma en la que lo puedo reflejar. Fíjense ya que acá hay un párrafo donde dice, mira, las utilidades retenidas, intiles. Dice, ¿dónde de las utilidades netas se debe separar un 5% hasta formar la reserva legal, hasta que llegue al 20% del capital social? Esto es lo que dice la Ley General de Sociedades Mercantiles. Dice, la reserva legal puede capitalizarse, pero no debe repartirse, a menos que se disuelva la sociedad, y debe ser reconstituida cuando disminuya por cualquier motivo. Y lo dice, la reserva legal a tal año asciende a, tienen las respectivas montos. Voy a bajar un poquito. Si la distribución de capital, excepto los importes actualizados del capital social, dice, y de las utilidades retenidas para efectos de ISR, dice, causará ISR a cargo. Ya ven que decía la revelación, debes poner qué impuestos te causa el capital. Que si lo distribuyo, soy sujeto de ISR, ¿no?
el cual dice si bien pueden acreditar los socios, ¿no? En la misma declaración anual. Y la parte del capital variable dice nunca podrá exceder de 10 veces el importe del capital mínimo. Luego ya para finalizar dice, fíjense, el saldo de la CUCA y la CUFIN. La CUFIN dice que consiste en las utilidades en las cuales el ISR ya está pagado y el importe actualizado sobre bases fiscales de las aportaciones efectuadas por los socios, que es la CUCA, puede reembolsarse en los mismos sin impuesto alguno, en la medida que dicho monto sea igual o superior al capital contable. Y luego ponemos el saldo de la CUCA, de la CUFIN, perdón, de los 2 años y el saldo de la CUCA. CUFIN y CUCA. Eh, y estos serían los valores que tiene la empresa al cierre de cada periodo, que también pues, sirven para que los socios tomen decisiones, ¿no? Muchas veces ya cuando los socios conocen esto, te dicen, sabes que tenemos un plan de distribuir utilidades, dime cómo va la CUCA, cómo va la CUFIN, y pues, ya la misma norma, ¿no? Te dice, pues, revélalo, ¿no? En la nota de los estados financieros, pero es más o menos un ejemplo, les digo, de cómo veríamos estas revelaciones del que nos requiere la NIFS 11. Es decir, esto que vimos acá en el cuadro este que le decía conclusión, resumen, al final del día la forma de cómo lo podemos conceptualizar es, como les decía, un balance general de esta forma, la utilidad y sus respectivas notas a los estados financieros. Les voy a recomendar un libro, chicos, que se llama Guía de Estados Financieros. Ese libro es emitido por el CINIF y creo que solo está en digital. No lo he encontrado físico, pero está en digital. Y ese libro lo que hace, muy interesante porque te trae todos los rubros de las NIF y de todos te pone el ejemplo de su nota. Es decir, te dice, la NIF te pide revelar esto. Aquí tienes el ejemplo. Entonces, por modelos y ejemplos de nota, no vas a fallar con ese libro. Son como 1000 páginas, son más de 1000 páginas, pero depende de lo que andes buscando, te puedes ir a esa NIF respectiva. Entonces, ahí se los dejo de tarea que si lo pueden comprar. ¿Dónde lo encuentras, contador? Perdón. En la página del IMSP, en la librería en línea, en ebook, Ok, ok. ahí lo encontramos, guía para elaborar estados financieros, creo que dice 2021-22, algo así. Pues es un libro muy, o sea, para hacer estados financieros, para mí sería uno de esos de los que tienes que tener de cabecera de estos libros, porque cualquier nota que hoy andes buscando, ahí la encuentras. O sea, un ejemplo, dices, oye, a lo mejor hoy me tocó una empresa asesorar o auditar o qué sé yo, que trae criptomonedas. La NIF me dice que revele esto, pero ¿cómo lo haré? ¿Haré un cuadro? ¿Haré una redacción? Pues, el libro te puede dar una orientación. Igual les pongo De- en las redes de Vicepresidencia de Docencia el link oh, para que vayan directo a la tienda. así es. Y les digo, ese libro está de los que más he recomendado, no sé cómo vayan en las ventas, pero nunca he visto que salgan los más vendidos, pero es un libro de esos que debes de tener sí o sí en tu librería digital. Pues hasta aquí, dudas, chicos, comentarios, preguntas. ¿Puede repetir, por favor, el nombre del libro? Porque no alcancé a anotarlo. Guía para elaboración de estados financieros, que de estados financieros sí viene al inicio algo, pero es más una guía para elaborar notas. Te lo recomiendo, bastante.
Gracias. No, no de qué. ¿Dudas, chicos? Estoy aquí revisando el chat, pero no hay nada nuevo. Dudas antes de irnos, porque esto se está acabando, chicos. No, nadie se anima, ¿todo bien? Bueno, ya saben que yo voy a andar por ahí cuando se les atore algo de NIF 01800 Helmi y por ahí voy a andar, ¿eh? Aquí andamos a la orden, contadora Roseli, usted nos dice qué hay que hacer. Bueno, contador, pues lo que hay que hacer es agradecerte que en viernes y luego viernes cierre de mes y viernes de tantas cosas, hayas tenido el tiempo y el espacio de platicar con nosotros, de darnos tips. Ya estoy aquí totalmente buscando el link del libro para ponerlo por ahí. Y pedirte un favor bien grande. Estamos compartiendo los materiales a través de Facebook porque pues a veces estamos escuchando, estamos en el trabajo y se nos va ahí cualquier dato, entonces ahí a través de esa red tenemos el material. Si no me lo pudieras enviar, por ahí lo comparto. Y también, pues, a los que se perdieron el capítulo por todo lo que ya dije, pues estará en YouTube lista este capítulo de Aprendiendo con la NIF. Contador, te mandamos un abrazo muy, muy grande y permíteme, por favor, entregarte un reconocimiento por el enorme favor y labor que tuviste esta tarde con nosotros. Bueno, pues aquí está. Este reconocimiento lo otorga el Instituto Mexicano de Contadores Públicos Región Noreste, parte del programa Jóvenes IMCP. Otorga un reconocimiento al contador público certificado José Miguel Perales Muñoz. Ya le pusimos el José, este era el que me tenían, pero faltaba tu nombre completo, por su destacada participación como expositor en el evento Aprendiendo con la NIF con el tema NIF Serie C, C8, C9 y C11. Recibe el reconocimiento a nombre de nuestra presidenta regional Zona Noreste, la contadora Obdulia Gómez Escareño, y de una servidora que te agradece con el alma el haber estado con nosotros, Araceli Sánchez Prado. Pues muchas gracias y ahí seguimos pendientes de las demás sesiones y el que ocupen, ya saben, por ahí Ya andamos. saben, 1-800 Helmi y ahí va a estar Ahí el está. contador listo para ayudarnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Acuérdense, todavía falta lunes, todavía falta miércoles para terminar con estos trabajos sobre normas de información financiera. No se pierdan. Gracias, contador. ¿O de qué? Les dejé aquí en el chat el material, pero todos te lo mando por aparte. Gracias, nos vemos.